Hola, buenos días. Mi nombre es Walter Luque, soy pediatra intensivista del Hospital de Mayo. Vamos a esta oportunidad a resolver las preguntas del capítulo de pediatría. Vamos a empezar. Respecto a la siguiente pregunta, ya, recién nacido a término, cuyo peso es de 3.500 gramos, Apgar 9, en alojamiento conjunto, recibe lactancia materna, funciones biológicas normales. Madre hace 15 horas ha presentado hemoptisis con resultados BK positivo. ¿Cuál es la conducta en el recién nacido? Alternativa A, suspender lactancia materna. Alternativa B, aplicar BCG. Alternativa C, aislamiento. Alternativa D, iniciar tratamiento antituberculoso. Alternativa E, iniciar quimioprofilaxis. Obviamente en esta pregunta nos vamos a enfocar básicamente a dos aspectos. El primer aspecto respecto al diagnóstico materno, ¿no? El diagnóstico materno no queda ninguna duda que es una tuberculosis basilífera, dos cruces, ¿ya? Entonces existe la primera posibilidad de que el recién nacido tenga la posibilidad futura de una tuberculosis congénita debido a que se está exponiendo a una madre basilífera. Entonces, la conducta en el recién nacido, la primera conducta, por ejemplo, suspender lactancia materna, es una conducta, digamos, adecuada por la presencia de basíferos, pero no es, digamos, la más apropiada en relación a la respuesta. Aplicar la BCG, bueno, es una alternativa un poco arriesgada, pero vamos a ver por qué. El aislamiento también se tiene que dar, ¿no? Aislamiento, pero aislamiento de, digamos, de la movilización de secreciones de la cavidad oral a través de la gota de tos. O sea, este aislamiento se logra con la sola colocación de mascarilla en la madre, ¿no? Iniciar tratamiento antituberculoso si es que hay sintomatología, pero en este paciente no hay sintomatología. Aparentemente es un paciente que nació normal. La quimioprofilaxis es una buena alternativa en relación a la respuesta. Entonces, primero hablemos, antes de entrar de lleno a contestar esta pregunta, la tuberculosis congénita es una cosa rara, ¿no? Cuando se presenta se inicia de manera rápida y letalmente progresiva, ¿no? Los criterios para su diagnóstico son bastante difíciles de encontrar. Por ejemplo, lesiones en la primera semana de vida, complejo hepático o primaria o granulomas caseosos, o sea, diagnosticado por anatomía patológica, infección tuberculosa documentada en endometrio o placenta y exclusión de infección tuberculosa luego del nacimiento de otras fuentes, ¿no? Todas estas muy buenas para confirmar el diagnóstico, pero difíciles de encontrar en muchos de nuestros pacientes, ya que muchos de ellos en todos los exámenes externos como que se hace, como el BK en aspirado gástrico o en otras zonas, muchas veces son negativos, ¿no? Es difícil encontrar estos criterios, obviamente, por lo que la tuberculosis debe considerarse en todo neonato enfermo con pobre respuesta a la terapia antibiótica convencional. O sea, paciente que ingresa por ejemplo, una neumonía neonatal, no mejora con la terapia convencional, por ahí se abarca una mayor ampliación de la historia, un padre de repente que murió de manera sospechosa, de repente otro familiar tuberculoso, etcétera. Entonces entra a tallar este diagnóstico, ¿no? Y otra cosa sí es que obviamente la madre tiene factores de riesgo para esta infección, tal como lo viene demostrando en la pregunta. Entonces, la tuberculosis congénita, la transmisión puede ser por varias partes. Uno, una propagación transplacentaria a través de la vena umbilical al hígado del feto. ¿Ya? Estas manifestaciones dan muchas veces al momento, inmediatamente después del nacimiento o semanas tempranas de la vida. Segunda, tercera semana, una tuberculosis miliar, una meningotuberculosis posterior, etc. O también puede ser por aspiración o ingestión de líquido amniótico infectado, ¿no? Y estos niños hacen después de muchas semanas o meses una tuberculosis intestinal o enteroperitoneal. O a través de inoculación en área, ¿no?, por contactos cercanos. Personal que atiende el parto, que se encuentra cercano, ¿no?, que son bacilíferos, papá o mamá, etcétera, que también son bacilíferos, ¿no? Entonces la tuberculosis perinatal, ¿no?, ocurre más o menos casi la mitad de los recién nacidos que nacen de madres con tuberculosis pulmonar activa, llámese bacilíferas, que desarrollan la enfermedad durante el primer año de vida, si es que no se administra la vacuna BCG o la quimioprofilaxis, o sea, ambas conductas son adecuadas. Entonces, la quimioprofilaxis desde el punto de vista estricto puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria, aquellos niños que no están infectados, ¿ya? Es decir, PPD negativo, expuestos a una fuente de contagio, o sea, que clínicamente están asintomáticos y que se le da para prevenir la forma severa de tuberculosis, ¿no? Y la secundaria, el tratamiento preventivo o tratamiento de infección, que es la que se administra en niños PPD positivos, o sea, aquellos que han sido
expuestos, que son positivos en el examen del PPD, vacunados o no con BCG, pero que se da para evitar que desarrollen la enfermedad. Aunque esto acá de quimioprofilaxis es un poco dudoso porque ya estamos empezando a tratar a estos pacientes. La quimioprofilaxis específica se da de la forma primaria, con la utilización de isoniazida 5 miligramos por kilo día durante aproximadamente 6 meses. La excepción son los niños de hijos de madre con VIH, cuya duración aproximadamente es de 1 año, ¿no? Y la misma dosificación. Otra forma de quimioprofilaxis secundaria en niños PPD positivos sin evidencia clínica ni radiológica de enfermedad. O sea, la presencia de contactos intradomiciliarios de tuberculosis pulmonar bacilífero, ya sea 1, 2 o 3 cruces, menores 5 años con o sin cicatriz de BCG, independientemente del tamaño de reacción tuberculínica, ¿no? Si es que ésta se ha practicado y sin evidencia clínica ni radiológica de enfermedad tuberculosa activa. Igualito, el tratamiento que se da es la isoniazida, ¿no? Entonces la alternativa correcta, más adecuada para esta pregunta es iniciar la quimioprofilaxis. Y con esto evitamos, ¿ya?, la enfermedad más o menos en el 50% de los casos. Una vez terminada la quimioprofilaxis, recién existe la posibilidad en estos pacientes de realizar la BCG, pero la conducta inicial debe ser iniciar la quimioprofilaxis, teniendo en cuenta que este paciente no tiene clínica de enfermedad. Si el paciente tiene clínica de enfermedad como una neumonía sospechada inicialmente bacteriana, pero después que no evoluciona favorablemente, el tratamiento más adecuado podría ser el tratamiento específico de la enfermedad, ¿no? Pero si primero se inicia la quimioprofilaxis en pacientes expuestos a madre bacilífera, pero con contacto, ¿no?, positivo, pero sin, obviamente, manifestaciones clínicas de la enfermedad. En la siguiente pregunta, niño de 8 años que cursa con fiebre alta, escalofríos, dolor torácico de tipo pleurítico, estertores respiratorios, soplo tubárico. ¿Cómo clasifica esta neumonía, ¿no? Primero, ¿qué tipo de neumonía es? No, nosotros sabemos que las neumonías, ¿no?, tiene diversas clasificaciones: neumonía adquirida en la comunidad, intrahospitalaria, nosocomial, etcétera, ¿no? Pero aparte, las neumonías también se pueden complicar. Las complicaciones más frecuentes son los derrames pleurales, los neumotórax, los empiemas, etcétera, ¿no? Entonces, esta sería una neumonía complicada, probablemente con un derrame pleural o un derrame paraneumónico, probablemente por el tiempo de enfermedad, ¿no? Entonces, una neumonía típica, una respuesta, digamos, muy ambigua, ya que la neumonía típica, empezando, no tiene un patrón típico, pero tampoco lo característico no son los derrames, ¿no?, sino presencia de obstrucción bronquiales en estos pacientes, un infiltrado ilear bilateral, expiración prolongada, una edición clínico-radiológica, etcétera, ¿no? Las neumonías virales no son tan frecuentes en este grupo etario, es más frecuente en niños menores de 2 años. Pueden dar derrame, pero no es lo característico, ¿no? La neumonía micótica tendría que haber digamos, un tipo particular de paciente, inmunosuprimido, o de repente aquel paciente que tenga un compromiso cavitario preexistente, etcétera, ¿no? Las neumonías neumocócicas, eso es fuerte esta posibilidad, y las neumonías tuberculosas, ¿no?, que también no es lo más frecuente. La causa más frecuente de derrame pleural en niños definitivamente vienen a ser los compromisos neumónicos. O sea, las neumonías son una de las causas más frecuentes de derrame pleural en niños. Aproximadamente se dice que el 40% de las neumonías que precisan hospitalización en niños presentan adicionalmente derrame pleural, y más o menos un 0.6 a 2% de las neumonías se complican lamentablemente con empiema, que ameritan tratamientos más prolongados. Estamos hablando de las neumonías adquiridas en la comunidad. De estos, el germen más frecuente definitivamente viene a ser el neumococo, y el agente etiológico se logra aislar a través de los cultivos del líquido cefalorraquídeo, cuya rentabilidad va de rango en diversas series desde 30, 40 hasta 75% según las series que se revisan, ¿no? Y el neumococo viene a ser el germen más frecuente, hay series de hasta 70%, ya que hacen esta enfermedad, ¿no?, esta complicación que hacen los derrames paraneumónicos. Entonces, la alternativa más correcta es la neumonía neumocócica, ¿no?, o sea, por Streptococcus pneumoniae, que es el germen más frecuente de neumonías en todos los grupos etarios, excepto en la etapa de los lactantes pequeños o en la etapa neonatal. En el resto de grupos etarios es el germen de lejos más frecuente, ¿no? Y la complicación más frecuente que hacen este neumococo a nivel pulmonar cuando produce neumonía es el derrame pleural o derrame paraneumónico, con un porcentaje bastante importante. Entonces, la alternativa, la respuesta D, ¿no?, neumocócica. En la siguiente pregunta, ¿ya?, niño de 2 años que presenta rinorrea y tos de 2 días, o sea, un cuadro agudo. Hace unas horas tiene estridor inspiratorio y tos perruna, que al llorar
o toser, hace ruido inspiratorio ronco al examen, tranquilo, leve tiraje intercostal, frecuencia respiratoria 40 por minuto, murmullo vesicular normal. ¿Cuál es la conducta inicial? Alternativa A, hospitalizar e intubar. Alternativa B, aplicar medidas generales y uso de corticoides por vía oral. Alternativa C, realizar broncoscopía urgente. Alternativa D, administrar antibióticos y antiinflamatorios. Alternativa E, administrar broncodilatores por vía oral. Obviamente, primero, si es un paciente que está grave, no está grave, ¿no? Entonces no amerita una medida tan agresiva como intubar al paciente, ¿no? Es un paciente que tiene básicamente un cuadro respiratorio alto, cuya característica más importante viene a ser el estridor inspiratorio, ¿no? Y la tos perruna, ¿no? Que es característico de lo que llamamos el síndrome de Krupp. El Krupp ya es una causa frecuente de obstrucción aguda de la vía aérea superior en la infancia. Más o menos representa casi, hay series de 10, 15, hasta 20% de las enfermedades respiratorias. Es un síndrome caracterizado que se presenta por un grado variable de tos perruna o estridor o una tos metálica, afonía, estridor y dificultad respiratoria, ¿no? Es un cuadro evidentemente agudo. La incidencia estimada va entre el 3 al 6% en menores de 6 años. Aproximadamente entre los 3 y los 2 y los 3 años viene a ser el pico de presentación del Krupp. Los agentes causales, de lejos el más frecuente para el Krupp es el parainfluenza tipo 1, después vienen los otros, el parainfluenza 2, parainfluenza 3, el virus inicial respiratorio, el virus influenza A, B, adenovirus, sarampión, etc., ¿no? La etiología bacteriana es poco frecuente, pero el micoplasma neumonía es un responsable más o menos de un porcentaje de un 3%. Pero lejos el parainfluenza 1 es el agente viral más frecuente, ¿no? Existe consenso respecto a los fármacos, pero el tratamiento del Krupp viene a ser básicamente, aparte de la hidratación, corticoides y adrenalina, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Dependiendo de la severidad se inicia, el corticoide siempre está en ambas alternativas, si es un Krupp leve, si es un Krupp moderado, si es un Krupp severo. Sin embargo, la adrenalina se usa en casos de que el cuadro clínico sea un cuadro moderado o severo, ¿no? Pero el tratamiento de elección siempre son medidas generales y el uso de corticoterapia para desinflamar y que el paciente disminuya la tos o el estridor laringio o la tos perruna y pueda realizar sus actividades normales, ¿no? Entonces la alternativa correcta es aplicar medidas generales y uso de corticoides por vía oral, no es necesario la vía parenteral, ¿no? En la siguiente pregunta, ¿cuándo se debe administrar la primera dosis de la vacuna antipolio? Esto es bueno, vamos a ver las alternativas. Alternativa A, al mes de edad. Alternativa B, a los 2 meses. Alternativa C, a los 3 meses. Alternativa D, a los 4 meses. Alternativa E, al nacimiento. La vacuna de la polio se coloca dentro de lo que llamamos el esquema nacional de vacunación, ¿no? O sea, el programa amplio de inmunizaciones, que actualmente ya cada año vienen incorporando nuevas vacunas, y eso es bueno obviamente porque el efecto protector en el paciente cada año sí es mejor. Al nacimiento todos sabemos que la vacuna que se coloca son dos, ¿no? La vacuna de la hepatitis B y la vacuna de la BCG, ¿ya? La BCG ya sabemos que previene contra las formas graves de enfermedad, tuberculosis miliar, meningotuberculosis o tuberculosis sistémica en general, ¿no? Después viene otro grupo de vacunas que se colocan a los 2 meses, ¿no? A los 2 meses tenemos un grupo grande de vacunas que son la difteria, el tétanos, pertussis, polio, amófilo tipo B, hepatitis B. Tenemos, según diversos esquemas, también el uso de la vacuna contra el rotavirus, ¿no? Según el esquema ampliado. Luego a los 3 meses viene el neumococo y etcétera, ¿no? Entonces, al mes de edad se coloca la polio, no se coloca. A los 2 meses se coloca dentro de un grupo grande de vacunas, ¿no? En el esquema normal de vacunación que existe en los programas está la pentavalente, ¿no? Más la polio bioral, ¿no? Que cada vez tiene algunas contingencias en relación a su uso. Ya más la vacuna del rotavirus que se coloca a los 2 meses. Acá tenemos el esquema nacional de vacunación, ¿no? Que desde el año 2009 es el que rige hasta la actualidad. Como ya mencionamos al nacimiento, el virus de la hepatitis B y la vacuna de la BCG, ¿no? Ya a los 2 meses está la polio bioral, la pentavalente y el rotavirus. En poblaciones de riesgo tenemos la vacuna ya de la polio inactivada, ¿no? Y así esta vacuna se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses, como se observa en la diapositiva, ¿no? Entonces la alternativa correcta es la alternativa, ¿no? B, a los 2 meses. A pesar que la respuesta que refieren es al mes de edad. Al mes de edad no se coloca. La alternativa correcta es a los 2 meses de edad, ¿no?
En la siguiente pregunta, si los recién nacidos vivos del año en el ámbito de influenza de un centro de salud son 500, para cumplir con el calendario nacional de vacunación del MINSA, ¿cuántos frascos de BCG se deben programar? Alternativa A, 50 frascos, alternativa B, 75 frascos, alternativa C, 40 frascos, alternativa D, 100 frascos, alternativa D, E, 45 frascos. Es una pregunta fácil y difícil a la vez, ¿no? Porque muchas veces estos frascos que vienen obviamente importados, ¿no? Obviamente distribuidos por la Organización Mundial de la Salud, tienen diversas presentaciones, ¿no? En el último, si uno revisa los consensos del MINSA, ya hace unos años venían frascos que venían cada frasco para 10 niños, existen frascos para 30 niños, que es la forma liofilizada, y existen frascos para un frasco para 5 o 6 niños, ¿no? En el último año los frascos que han llegado al ministerio son frascos para 5 o 6 niños por frascos. Si hacemos una regla de 3 simple, ¿no? Vamos a ver que para este grupo de niños que nacen 500, más o menos deberíamos programar aproximadamente 100 frascos, ¿ya? Entonces, esa es la que debemos tener. En relación a la BCG, ya que es la vacuna que se coloca al nacimiento, pertenece al grupo de vacunas vivas atenuadas, ya, que fue primariamente aplicada hace casi un centenar de años, ¿no? Se presenta en forma liofilizada y una vez reconstituida debe ser aplicada dentro de las 6 a 8 primeras horas. Por eso que cada vez los frascos vienen con menor cantidad de volumen por frasco, ¿no? Porque muchas veces, antiguamente venían frascos por 30, después vinieron frascos por 10 y luego frascos por 5 o 6 dosis. Cuando se utilizaban frascos por 30 o se abrían frascos por 30, se utilizaban probablemente 10 o 12 pacientes y al resto lamentablemente tenía que descartarse la vacuna, ¿no? Por eso que cada vez la tendencia es usar frascos cada vez más pequeños, ¿no? Para que durante estas horas ya los pacientes se beneficien y no se pierda una cantidad grande de vacunas, ¿no? La efectividad está dada fundamentalmente contra las formas graves de enfermedad, con la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia, que es más frecuente esta forma de tuberculosis, como ya sabemos, en menores de 5 años. Y protege más o menos alrededor del 50%, que es una protección bastante buena, ¿no? Entonces, como ya mencioné, cada frasco contiene de 5 a 6 dosis, 0,1 mililitros, ¿ya? Y la respuesta sería 100 frascos, tenemos que planificar. O sea, para aquellos que van a realizar su serum, etcétera, ya saben, ¿no? Si son 500 niños, 100 frascos. Pero siempre hay que estar anualmente vigilando qué tipo de frascos vienen en cada stock del ministerio, ¿no? En la siguiente pregunta, también que se realizó en el Residentado Médico 2013, ¿ya? Ingresa de emergencia un recién nacido de 15 días, febril, con pore, succión, irritable, fontanela pulsátil y convulsiones. Antecedente de madre febril con líquido amniótico fétido. ¿Cuál es el examen gold estándar que define el diagnóstico? A. Resonancia magnética. B. Análisis de gases arteriales. C. Tomografía cerebral. D. Electroencefalograma. E. Punción lumbar. ¿Ya? Primero, cuando decimos el examen gold estándar, decimos la prueba patrón de oro, o sea, la prueba más importante para confirmar el diagnóstico. Primero, ¿de qué diagnóstico estamos hablando, no? Entonces, un paciente que es recién nacido, que tiene fiebre, que convulsiona, fontanela pulsátil, que es una manifestación de hipertensión endocrinal en estos niños, ya, succión irritable, que es una manifestación probablemente de encefalitis, estamos hablando probablemente de una meningoencefalitis más con el antecedente de madre febril con líquido amniótico fétido, ¿no? Todos sabemos que la sepsis neonatal, más o menos, dependiendo de la etapa, 1 de cada 5 niños con sepsis neonatal comprobada cursa con meningoencefalitis. Entonces, ese dato de líquido amniótico fétido es bastante importante. Entonces, para hacer diagnóstico de meningoencefalitis, obviamente ya todo es más claro, ¿no? Pero vamos a hablar, primero, meningitis neonatal. La meningitis neonatal se entiende por la situación clínica caracterizada por signos y síntomas de infección sistémica, o sea, una sepsis está dentro del cuadro clínico de la meningitis neonatal. Marcadores inflamatorios incompatibles como un hemograma alterado, un PCR alterado y alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. Obviamente esto se realiza a través de una punción lumbar. Esta alteración del líquido cefalorraquídeo sugiere inflamación meningia, ¿no? Con aumento de los leucocitos, proteínas, disminución de la glucosa, no siendo necesariamente indispensable el aislamiento del microorganismo. Obviamente si aislamos el microorganismo, con esa intención también se realiza la punción lumbar, es mucho mejor para valorar nuestra conducta inicial en estos pacientes, porque cuando se sospecha, se hace el examen de la punción lumbar y se inicia inmediatamente un tratamiento empírico, no se espera el resultado, se inicia el tratamiento empírico.
Como el resultado del cultivo sea positivo o negativo, se valora, ¿no?, la posibilidad de continuar con el mismo tratamiento. El diagnóstico, primero es sospecha clínica, obviamente historia clínica, factores de riesgo, en este caso el paciente lo tiene, que es el líquido amniótico fétido, y factores de riesgo de infección vertical, que es el líquido amniótico fétido, ¿no? Obviamente el examen clínico, que también tiene todo este paciente, y la confirmación diagnóstica se realizará ya a través de, ¿qué cosa? Los exámenes alterados, ¿no? Uno, exámenes inespecíficos como el hemograma, reactante fase aguda y el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos, bueno, para que tengan en cuenta, los valores del líquido cefalorraquídeo no son iguales en los neonatos que en los niños menores o lactantes pequeños, ¿ya? Muchos valores de los neonatos son mucho más altos debido a que la barrera hematoencefálica es mucho más permeable y permite que exista cierta cantidad de más alta de proteínas, la celular más alta, incluso los hematíes, ¿no? Entonces la alternativa correcta viene a ser la punción lumbar. Entonces todo niño en donde se sospecha una sepsis y aún más tiene convulsiones y fiebre y fontanela, hipertensia, debemos pensar en una meningitis e inmediatamente el plan dentro de nuestro plan de trabajo, aparte de los exámenes generales que se realiza, es realizar la punción lumbar. El resultado de la punción lumbar nos va a permitir iniciar, o mejor dicho, reafirmar nuestra conducta inicial o alterar y ser más agresivos según lo que salga, ¿no? Entonces la alternativa correcta es la respuesta E, punción lumbar. En la siguiente pregunta, también en el campo de la sepsis, ¿no? En la sepsis grave en niños, la falla multiorgánica se caracteriza por alternativa A, neumonía bacteriana, alternativa B, coagulación intravascular diseminada, alternativa D, acalosis respiratoria, alternativa D, insuficiencia hepática, alternativa E, muerte cerebral. Entonces, cuando nosotros hablamos de sepsis, ¿no?, en los últimos años existen diversos conceptos en relación a sepsis. Y todos ellos están basados primero en definiciones operacionales, ¿no? Cuando se habla de sepsis, primero se tiene que hablar de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? El clásico SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en donde tiene que haber a veces en el paciente al menos dos de los siguientes 4 criterios, uno de los cuales debe ser alteración de la temperatura, ya sea para más o para menos, o alteración del recuento leucocitario. Entre estos criterios tenemos la temperatura corporal alterada, ya sea para hipertermia o hipotermia, la taquicardia, que se define como una elevación mayor a 2 deviaciones estándar de acuerdo a la media para su edad, ¿ya?, o la bradicardia, ¿no?, que también se puede encontrar en estos pacientes. ¿Ya? Cuando hablamos de sepsis es importante hablar del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no?, porque estos conceptos vienen dados de manera concatenada unos respecto a la otra, ¿no? Entonces, cuando hablamos del clásico SIRS, hablamos de la presencia de al menos dos de los 4 criterios siguientes, donde siempre tiene que haber o temperatura alterada o recuento leucocitario alterado. Con la temperatura alterada ya sabemos para arriba o para abajo, o sea, hipertermia o hipotermia. La taquicardia igualito, ya sea definida por una elevación de 2 deviaciones estándar de acuerdo a la edad, o bradicardia también el percentil 10 para su edad, por debajo de este, ¿no? La taquimnia, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria más de deviaciones estándar debido respecto a la edad, y el recuento leucocitario elevado, generalmente para la edad, más de 10.000 o más de 15.000, o un recuento de inmaduros de más del 10%, o sea, lo que llamamos desviación izquierda. 2 de estos, pero con uno o el primero o el cuarto presente, hacemos, ¿no?, el diagnóstico de SIRS. Entonces, cuando decimos SIRS, tenemos que hablar también del concepto de sepsis. ¿El sepsis qué cosa es? Es la respuesta inflamatoria sistémica en presencia o como resultado de infección sospechada o confirmada, ¿no? Los hallazgos de SIRS no deben ser explicados por otras causas. Por ejemplo, deshidratación puede dar todo eso y eso no es sepsis. Y cuando hablamos de sepsis grave, decimos el concepto de sepsis y uno de difusión cardiovascular o síndrome respiratorio agudo, infiltrado bilateral, no evidencia de fallo cardíaco o 2 o más disfunciones del resto de órganos, que vamos a hablar, ¿no? Criterio de disfunción orgánica, que es lo que nos pide en la pregunta, tenemos disfunción cardiovascular, disfunción respiratoria, disfunción neurológica, disfunción hematológica, disfunción renal o disfunción hepática. Entonces, disfunción cardiovascular, ¿qué es lo que menciona? Cuando el paciente tiene, tras la administración de fluidos isotónicos, no hay elevación de la presión arterial y se necesita la presencia de con lo que llamamos inotrópicos, ¿no? El paciente cursa con oliguria, acidosis metabólica, relleno capilar alargado, ¿no?, y gradiente de temperatura central periférica mayor de 3. Difusión respiratoria cuando existe obviamente signos de insuficiencia respiratoria. Difusión neurológica cuando la escala de coma de Glasgow
ya se va alterando, ¿no? 14, 13, 12, 11, o existe un descenso brusco de esta. Y disfunción hematológica, lo que conocemos como el CID, ¿no? Entonces la alternativa correcta es la coagulación intravascular diseminada, o sea, como disfunción hematológica en este paciente, ¿no? O sea, la alternativa correcta es la respuesta B. En la siguiente pregunta, ¿no? En el tratamiento del shock hipovolémico en niños se debe realizar la reposición rápida de... ¿Ya? ¿Qué cosa? Cuando el paciente viene en shock, lo que debemos hacer es reponer rápidamente con una terapia de rescate, ¿no? Para expandir el intravascular y el paciente pueda realizar sus funciones, tratar de normalizar las funciones biológicas en este paciente. O sea, tenemos que usar expansores de volumen, ¿no? La alternativa A dice, ¿no? 5 a 10, supongo, mililitros de dextrosa al 5%. La alternativa B, 20 a 3 suero en dextrosa al 5%. La alternativa D, 1 a 5 mililitros por kilo, me imagino, el lactato Ringer. Alternativa D, 10 a 20 mililitros por kilo de dextrosa al 10%. Alternativa E, 10 a 20 mililitros de suero fisiológico. Entonces, primero, tenemos que usar expansores de volumen. La dextrosa expande el volumen, definitivamente no expande el volumen, ¿no? Entonces, todo lo que tenga componente de dextrosa queda descartado. Entonces, ¿qué soluciones son las que expanden volumen inicialmente en estos pacientes que están chocados? Tenemos dos tipos de soluciones. Uno es el lactato Ringer y el otro es el suero fisiológico, ¿no? Y cuando se usan estas dos soluciones deben usarse de manera apropiada, ¿no? El volumen expansor para un paciente chocado más o menos es aproximadamente de 10 a 20 mililitros por kilo. Otros más estrictos dan 20 mililitros por kilo, pero esto va a depender de la condición del paciente. Por ejemplo, pacientes nefrópatas, cardiópatas, nutridos severos, o incluso en los neonatos, ya usamos volúmenes de 10 mililitros por kilo, ¿no? En cambio, en otro tipo de paciente que no tiene ninguna comorbilidad o patología de fondo, usamos 20 mililitros por kilo, ya sea de suero fisiológico o lactato Ringer. Entonces, la alternativa correcta es 10 a 20 mililitros por kilo de suero fisiológico, ¿no? Cloruro de sodio al 9 por mil. Esa es la alternativa correcta. La respuesta es la alternativa E. En la siguiente pregunta, ¿qué medida considera prioritaria en el manejo de la diarrea en niños? Alternativa A, usar leche sin lactosa. Alternativa B, mantener hidratación. Alternativa B, administrar antibióticos. Alternativa D, suspender lactancia materna. Alternativa E, incluir antidiarreicos. Todos sabemos que la diarrea aguda es una causa importante. En algunos países es la primera causa de morbilidad y mortalidad, en otros la segunda, pero generalmente está entre las tres primeras causas mundiales de morbio y mortalidad. La medida prioritaria más importante, ¿no?, puede ser a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo definitivamente es evitar que progrese a un estadio mayor de deshidratación. Todos sabemos que la diarrea, la complicación más frecuente inicial puede ser la deshidratación, y esta también tiene grados: deshidratación leve, deshidratación moderada, deshidratación severa. La idea es que el paciente no progrese a un mayor grado de deshidratación, por eso que mantener la hidratación en estos pacientes es la conducta inicial más importante, ¿no? Y a largo plazo es evitar que el paciente se desnutra, ¿no? Pacientes que hacen, por ejemplo, hay países donde los niños hacen 8 a 10 episodios de diarreas por año, con una duración de 5 a 6 días, y si multiplican eso, más o menos del año de edad o del año que tienen, más o menos 2 meses paran en el baño defecando, ¿no? Y esto obviamente compromete su estado nutricional. Entonces, la diarrea aguda siempre está entre las 2 o las 3 primeras causas de morbio y mortalidad a nivel mundial. ¿Eso qué significa? Que es un problema de salud público. La gravedad está relacionada con el grado de deshidratación. Por eso que es importante la valoración de los estados de deshidratación, ¿no? Por eso que cuando uno enfoca el tema de diarrea, enfoca también deshidratación leve, deshidratación moderada, deshidratación severa. ¿Qué es deshidratación leve? Historia de pérdidas con ausencia de signo de deshidratación o al menos un signo de deshidratación, ¿no? Pacientes son de buen pronóstico, se maneja ambulatoriamente, se continúa con la misma dieta y se le hace reposición volumen a volumen. La deshidratación moderada, ¿qué cosa es? En historia de pérdidas y con 2 signos de deshidratación sin compromiso circulatorio, ¿no? Y en estos pacientes obviamente la medida o la conducta inicial es realizar el plan B, ¿no?, que es la sustitución del volumen que ha perdido. Y el grado más severo de deshidratación es la deshidratación severa, que donde el paciente tiene 2 o más signos de deshidratación, pero con compromiso circulatorio, ¿no? O sea, el paciente está chocado, está soporoso, hipotenso, llenado capilar lento, etcétera, ¿no? Y en aquellos pacientes hacemos una terapia de sustitución agresiva de manera endovenosa. El tratamiento
Para las diarreas inicialmente no existe un tratamiento específico de la gastroenteritis aguda. El principal objetivo es mantener ya un estado correcto de deshidratación, ¿no? De hidratación, perdón, evitar que el paciente progrese a mayores estados de deshidratación. Y una vez realizada esta es la recuperación nutricional en estos pacientes. Entonces, la alternativa correcta es mantener la hidratación en estos pacientes, ¿no?